Ejercicio A.1.3. Calcule el número de letras en el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bajo la acción natural del subgrupo cíclico H generado por el ciclo 1, 3, 5, 6 de S8. Primero que nada queremos conocer quiénes son los elementos de H. Los elementos de H son aquellos que son potencias del ciclo generado por 1, 3, 5 y 6. El primer elemento es el ciclo 1, 3, 5 y 6, lo que significa que el 1 se va al 3, el 3 se va al 5, el 5 se va al 6 y el 6 se va al 1. Los elementos que no aparecen significan que están fijos, es decir, el 2 se va al 2, el 4 se va al 4, el 7 se va al 7 y el 8 se va al 8. Para obtener h cuadrada, hacemos h compuesta con h. Tenemos el ciclo 1, 3, 5, 6 compuesto con el ciclo 1, 3, 5 y 6. Veamos cómo obtenemos el siguiente resultado. El 1 se va al 3, el 3 se va al 5, es decir, el 1 se va al 5. Siguiente elemento, el 5 se va al 6, el 6 se va al 1, es decir, el 5 va al 1, cerramos. Siguiente elemento, el 3 se va al 5, el 5 se va al 6, el 3 se va al 6. El 6 se va al 1, el 1 se va al 3, el 6 se va al 3, cerramos el ciclo. De manera similar podemos obtener h cúbica y h cuarta. Sea phi del grupo H al conjunto X a X, tal que la acción del grupo H en el conjunto X se va a definir de la siguiente manera. Phi de alfa de X es igual a alfa punto X, donde alfa es un elemento del grupo y X es un elemento del conjunto. Entonces, f de alfa está formado por los elementos en el conjunto X, tales que phi de alfa de X nos manda a X. O bien es el conjunto de los elementos que están en el conjunto X, tales que alfa de X es igual a X, lo que significa que son los elementos que están fijos bajo alfa. Veamos quiénes son los elementos de f de alfa y el número de elementos en f de alfa para cada alfa que está en H. F de alfa está formado por el conjunto de los elementos en el conjunto X, tales que H con X es igual a X, es decir, son los elementos que están fijos bajo H. Recordemos que H estaba formado por el ciclo 1, 3, 5 y 6, y los elementos que están fijos bajo H son aquellos que no aparecen, que en este caso son el 2, el 4, el 7 y el 8. Por lo tanto, f de H está formado por el conjunto de los elementos que son 2, 4, 7 y 8. Por lo tanto, el número de elementos en f de H es 4. Para f de h cuadrada veamos que está formado por el conjunto de los elementos que están en el conjunto X, tales que h cuadrada con X es igual a X, es decir, los elementos que están fijos bajo h cuadrada. Recordemos que h cuadrada estaba formado por el ciclo 1, 5, 3, 6. Los elementos que están fijos, nuevamente son los que no aparecen, son el 2, el 4, el 7 y el 8. Por lo tanto, el número de elementos en f de h cuadrada es 4. f de h3 es el conjunto de los elementos que están en el conjunto X, tales que h cúbica con X es igual a X, es decir, los elementos que están fijos bajo h cúbica. Recordemos que h cúbica estaba formado por el ciclo 1, 6, 5 y 3. Nuevamente, los elementos que no aparecen son el 2, el 4, el 7 y el 8. Por lo tanto, el número de elementos en f de h cúbica es 4. f de h4 está formado por el conjunto de los elementos que están en X, tales que h cuarta de X es igual a X, es decir, los elementos que están fijos bajo h cuarta. Recordemos que h cuarta estaba formada por la identidad, es decir, todos los elementos están fijos. Por lo tanto, el número de elementos en f de h4 o h cuarta es 8. Aplicando Cauchy-Frobenius obtenemos que n es igual a 1 entre el número de elementos en H por la suma de las alfas que están en H del número de elementos en f de alfa. Vimos que el número de elementos en H es 4 y cada elemento, el número total de elementos en f de alfa para cada alfa, ya habíamos calculado que eran 4, 4, 4 y 8. De esto obtenemos que es 20 entre 4 y esto nos da 5.